Actualmente, estas partidas son consideradas como créditos ampliables para satisfacer la demanda que hubiera. Con el nuevo cambio, el texto deja bien claro que el Gobierno de Aragón podrá adoptar las medidas que considere precisas para acomodar la ejecución del gasto a sus limitaciones presupuestarias. Excluye a todos aquellos que están en la franja de edad entre 18 y 25 años sin justificación alguna. Considerará además unidad familiar los núcleos de convivencia. Lo que ahora mismo está ocurriendo es que muchas personas, familiares directos, tienen que compartir domicilio para poder hacer frente a la situación que les toca vivir. Impiden también el acceso al IAI a personas que cursen estudios en cualquier fase del sistema educativo o profesional. Hablan de la necesidad de un mayor control para evitar posibles fraudes, siendo el IAI una de las prestaciones más controladas. Aumenta el tiempo que se da a la Administración para resolver los expedientes. De los 15 días que está fijado ahora, se amplía el plazo hasta 3 meses, cuando la tendencia, a juicio de Junta de Aragón exista, tendría que ser que se redujera lo máximo posible, porque nadie debería estar un mes sin ingresos. Y estamos hablando de que las prestaciones, por ejemplo, de desempleo o la pensión de jubilación, se cobran al mes siguiente de hacer efecto. Establece además un periodo máximo de 3 años para cobrar la percepción, sin establecer ninguna medida para aquellas personas que una vez que hayan agotado este periodo de tiempo su situación siga siendo la misma. Creo que el Gobierno de Aragón debería decir qué tienen que hacer estas personas una vez que se agoten los 3 años y todavía no lo está haciendo.